Bienvenidos estudiantes. Vamos a trabajar en esta sección la resolución de triángulos rectángulos. ¿A qué hace referencia la resolución de triángulos rectángulos? Hace referencia a encontrar las medidas de sus tres lados y las medidas de sus tres ángulos. Bueno, digamos que en el caso de los triángulos rectángulos sería encontrar el valor de los dos ángulos agudos porque uno de los ángulos ya viene establecido, que es el ángulo recto que mide 90 grados. Bien, aquí tenemos el orden de la presentación, resolución de triángulos rectángulos, luego miramos funciones trigonométricas inversas que se nos hace necesario para aquellos ángulos que sean diferentes de 30, 45 y 60 grados. Porque cuando los ángulos son de esas medidas, pues se utilizan algunos procedimientos sencillos de geometría en los cuales no se requiere utilizar ni calculadora ni funciones inversas. ¿Listo? Bueno, entonces luego miramos el uso de la calculadora y finalmente terminamos con algunos ejemplos. Bien. Bueno, entonces hay dos casos en los cuales se resuelve un triángulo rectángulo. Cuando se conocen las medidas de un lado y de un ángulo y cuando se conocen las medidas de dos lados. Entonces aquí vamos a mirar ejemplos de los dos casos. Vuelvo y le repito. Entonces, resolver un triángulo rectángulo implica encontrar las medidas de sus tres lados y encontrar las medidas de sus dos ángulos agudos. Bien, entonces antes de empezar con ello, miremos algo de las razones o funciones trigonométricas inversas. ¿Listo? Como pueden mirar aquí, voy a colocar, es una función, aquí hay ahí, la función que me lleva de beta hacia y es la función seno, ¿no? Podría ser cualquiera de las otras, la razón coseno, la tangente, pues en fin. El hecho es de que, por ejemplo, cuando yo tengo esta parte aquí, seno de beta igual a y, este valorcito de acá yo lo puedo encontrar si obviamente conozco las medidas de los lados del triángulo rectángulo, ¿listo? Pero no sé cuál es el ángulo que se esconde bajo la función seno, de tal forma que al aplicarle seno al ángulo me dé y. ¿Listo? Entonces para eso se utilizan las funciones o razones trigonométricas inversas. Entonces lo que hacemos acá de forma gráfica, entonces como esta para acá es la directa, entonces lo que hacemos es tratar de encontrar mediante la inversa cuál es el ángulo que está escondido ahí. ¿Listo? Eso es lo que nos permite las funciones trigonométricas inversas. Mirar qué ángulo es el que está escondido bajo la expresión, de tal forma que al aplicarle la función o razón seno me lleva a y. Entonces miremos acá un detalle como para aclarar. Miren, si tenemos, por ejemplo, supongamos esta ecuación, x más 2 igual a 3. Es algo similar, por ejemplo, en ese caso, porque hay un valor escondido de x que me dice que esa ecuación se satisface, ¿listo? Hay un valor escondido de x. En ese caso, pues es muy sencillo mirar cuánto vale x para que sumado más 2 me dé 3. Entonces ya sabemos que x vale 1. Algo similar es acá en lo que les estoy presentando. Tenemos que mirar vamos acá al ejemplo nuevamente, seno de beta igual, supongamos, un medio. Entonces, lo que yo trato de establecer en esa ecuación es encontrar este valor escondido
de tal forma que si yo le aplico seno, eso me dé un medio. ¿Listo? Y eso es lo que me permite hacer la razón trigonométrica inversa. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa parte de cómo encontrarlas, de forma, digamos que de forma gráfica, pues yo les dejo explicado aquí. Les dejo explicado aquí. Y de forma analítica, pues lo vamos a hacer mediante la calculadora. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar acá la calculadora. ¿Listo? Bien, voy otra vez acá a la ecuación. Seno de beta, voy a colocar un medio. ¿Listo? Un medio. Entonces vuelvo y les digo, yo necesito encontrar cuál es este ángulo que está escondido para que al aplicarle la función seno me dé un medio. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la calculadora, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Si yo necesito encontrar ese beta para esa ecuación que está ahí, entonces lo que debo aplicar es presionar esta tecla Shift, ¿listo? Y posterior a esa tecla aplico cualquiera de estas que están aquí, ya sea seno, coseno o tangente. Para este caso de esta ecuación, pues lo que yo debo aplicar es la tecla donde dice sin. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Para encontrar ese ángulo? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, ese beta sería igual a, aplico Shift, y luego aplico la tecla sin. Y luego de que aplique esa combinación de teclas, la calculadora me va a aparecer una expresión que dice así, sin a la menos 1. Entonces, ahí abro paréntesis y escribo 1 dividido entre 2. E inmediatamente la calculadora me va a botar un valor que me dice que eso es igual a 30 grados. ¿Listo? Debemos de tener en cuenta de que la calculadora, esta teclita que aparece aquí, ahí donde estoy, me debe aparecer la D. D significa que la calculadora está en grados. Porque si me aparece, por ejemplo, ahí la letra R, esta, eso es de radianes. Y el valor del ángulo no me lo va a dar en grados, sino me lo va a dar en radianes. Entonces, por favor, que esa teclita que esté ahí, bueno, tecla no, sino ese icono, debe aparecer en la calculadora la letra D. D, que significa grados. ¿Listo? Bueno, entonces las razones trigonométricas inversas se utilizan para eso, ¿no? Para buscar ángulos escondidos en ecuaciones donde pues, se desconoce el valor del ángulo. Entonces, las más conocidas, si ustedes miran ahí, es seno, coseno y tangente, ¿no? Digamos que de forma analítica, ¿cómo se abrevian la inversa de la seno, la inversa de la coseno y la inversa de la tangente? Entonces, la inversa de la seno se conoce así como arco seno. La inversa de la coseno se conoce como arco coseno. Y la inversa de la tangente se simboliza como arco tangente. ¿Listo? Bueno, digamos que esa es la simbología que se utiliza cuando uno lo escribe de forma analítica, porque si usted las va a determinar en la calculadora, pues simplemente es hacer la combinación de teclas.
Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. Vamos a hacer el primer ejemplo de resolver un triángulo rectángulo. Les decía que hay dos casos, ¿no? Un caso es cuando se conoce un lado y un ángulo, ¿no? Y el otro caso es cuando se conocen dos lados, ¿no? Y se desconocería entonces un lado y dos ángulos agudos. Miren, aquí como aparece en esta figura, se observa que se conoce este lado de acá y se conoce este ángulo. ¿Listo? El ángulo recto, pues ya sabemos que mide 90 grados, ese ya viene dado. Y tenemos que encontrar, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar esta distancia que es desconocida, que es la distancia AB, esta distancia de acá, la distancia C, y este ángulo de aquí. ¿Listo? Cuando encontremos esas tres partes, ya diríamos que hemos resuelto el triángulo rectángulo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Iniciemos encontrando el valor del ángulo desconocido, este. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Entonces sería sumar teta más 36 grados más 90 grados, que es el del ángulo recto, y eso debe ser igual a 180 grados. ¿Listo? Bueno, entonces ahí 36 más 90 grados, pues es 126 grados más teta, y es igual a 180 grados. Le restamos a 180 126 y eso me queda teta igual a 54 grados. ¿Listo? Bueno, ahí ya tenemos esa parte, o sea que con respecto a los ángulos ya está solucionada esa parte. Bien, vamos a encontrar ahora, voy a borrar ahí, ustedes pausan el video ya para que miren el procedimiento. Vamos a mirar ahora a encontrar el lado AB, que es este, y el lado AC. ¿Listo? Bien, entonces borremos esta parte aquí. Borremos para dejar limpia la pizarra. Y bueno, miren que un detalle aquí, observen un detalle. Miren que para poder encontrar el lado AB y el lado AC no se puede utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para el teorema de Pitágoras se puede utilizar siempre y cuando se conozcan dos lados y se desconozca uno. Entonces en ese caso sí. Pero acá miren que no se puede encontrar los lados desconocidos mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar las razones o funciones trigonométricas. Bueno, ¿qué razón puedo utilizar y qué razones no? Por ejemplo, yo no puedo utilizar, para encontrar el lado AC, no puedo utilizar la razón seno, porque la razón seno me involucra este lado, que es opuesto, y este que es la hipotenusa, y que ninguno de ellos se conoce. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con respecto al ángulo de 36 grados, puedo utilizar la razón coseno, que me relaciona este lado con la hipotenusa, o puedo utilizar la razón tangente, que me relaciona el lado AB, este, con el lado CB. ¿Listo? Entonces, cualquiera de esas dos yo las puedo utilizar. Voy a utilizar la razón tangente con respecto a 36 grados. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces, tangente de 36 grados, va a ser, la tangente se expresa mediante el cateto opuesto. Estamos trabajando con respecto a este ángulo. El cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este de acá.
Entonces la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería A sobre B dividido entre 5 centímetros. ¿Listo? Despejo el segmento AB y entonces me quedaría AB igual a tangente de 36 grados por 5 centímetros. ¿Listo? Bueno, necesito saber cuánto es tangente de 36. Entonces, utilizamos la calculadora para encontrar ese valor. Y como ese valor no es la inversa, sino es la directa, no hay necesidad de presionarle en la calculadora Shift. Simplemente en la calculadora vamos y presionamos la tecla que dice tan y entre paréntesis escribimos 36. ¿Listo? Y vuelvo y le repito, la calculadora en la parte superior le debe aparecer la tecla D, que significa que está en grado. ¿Listo? Entonces, bueno, tangente de 36 grados es aproximadamente 0,726. Entonces me quedaría así. 0,726 y eso lo multiplicamos por 5 centímetros. ¿Listo? Y 0,726 multiplicado por 5 centímetros es aproximadamente, coloquémoslo por acá abajo, es aproximadamente 3.63 centímetros. ¿Listo? Y ahí tenemos el lado AB de ese triángulo. ¿Qué nos hace falta? Ya encontramos el ángulo desconocido, ¿listo? Que fue de 54 grados. Y ahora encontramos un lado que vale 3.63. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para encontrar el otro lado, que aún nos falta, aplicamos otra vez una razón trigonométrica o, como ya conozco dos lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, con cualquiera de los dos procesos está bien y obviamente les debe dar el mismo valor. Listo, bueno, borremos esta parte. Por aquí. Bueno, entonces, bueno, apliquemos una razón trigonométrica para encontrar el lado AC. Bueno, aquí estos son los valorcitos que ya conozco. Dejemos por aquí escrito. El teta nos dio 54 grados, ¿no? Y el valor que acabamos de encontrar, que fue el lado AB, ese nos dio aproximadamente 3.63 centímetros. ¿Listo? Bien, estos son los valores que ya conocimos, el lado de un ángulo y el lado de un lado. Bueno, entonces voy a utilizar la razón coseno para encontrar el lado AC. Entonces me quedaría así. Coseno, voy a trabajar con respecto a 36 grados. Podríamos haber trabajado con respecto a teta, que vale 54, pero bueno. Entonces coseno de 36 grados, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces nos quedaría 5 centímetros sobre AC. ¿Listo? Entonces, AC sería igual a 5 centímetros sobre coseno de 36 grados. Nuevamente vamos a la calculadora y calculamos coseno de 36.
Nuevamente, como vamos a calcular la función directa, no es necesario aplicarle el chip. ¿Listo? En otras palabras, lo que estamos haciendo es, acá tengo, vamos de aquí para allá, ¿no? ¿Listo? No vamos en este sentido, sino vamos así, izquierda, derecha, entonces tenemos la función directa, entonces no hay necesidad de presionarle shift. ¿Ok? Bien. Entonces, coseno de 36 grados es aproximadamente 0,809. ¿Listo? Y bueno, haciendo ya esa división que aparece ahí, 5 entre 0,809, el valor de AC nos queda aproximadamente 6,18 centímetros. ¿Listo? Y ahí tenemos el valor de AC. Y hemos terminado la solución de este triángulo rectángulo. Observen que ya está la medida del ángulo que hacía falta, la medida del lado AB y la medida del lado AC. ¿Listo? Bien. Bueno, dejaremos borrado esto por aquí. Ok. Ustedes pausan el video allá para que miren el proceso. Y ya lo pueden entender. ¿Listo? Bien. Vamos por el siguiente. Ese es similar al anterior. ¿Listo? Entonces, nuevamente, conocemos, es el primer caso, ¿no? Conocemos el lado de un ángulo agudo y conocemos un lado, ¿listo? Entonces, nuevamente, empiezo por encontrar el lado de este ángulo, ¿listo? Que es como más sencillo. Bueno, entonces nos quedaría así, aplicando nuevamente alfa más 26,57 grados más 90, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Listo? Bueno, yo creo que es claro cómo se resuelve esa ecuación. ¿Listo? Entonces el valor de alfa para ese caso, el valor de alfa sería de 63,43. ¿Listo? Grados. ¿Listo? No nos vamos a poner a resolver esa ecuación, ya para todos es claro cómo se resuelve. Y entonces estaría encontrado el ángulo que hacía falta. ¿Listo? Entonces el valor de alfa es de 63,43 grados. Bien, vamos a dejarlo por acá escrito, por acá arriba, para tenerlo en cuenta y poderlo 63,43 grados. ¿Listo? Bien. Entonces vamos por acá, borremos esto y listo. Ok. Bien, vamos a encontrar entonces vamos a encontrar el lado AB. ¿Listo? Vamos a encontrar la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, para encontrar la hipotenusa, podemos utilizar la razón seno. Miren que, por ejemplo, para encontrar la hipotenusa, no puedo utilizar la razón coseno. ¿Listo? Bien, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, voy a trabajar con respecto a este ángulo de acá. ¿Listo? Al de 26,57. Entonces nos queda de la siguiente forma. Seno de 26,57 grados. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es
8 centímetros. Y la hipotenusa es la que vamos a encontrar, que es el segmento AB. ¿Listo? Entonces, despejando me quedaría que AB es igual a 8 centímetros dividido entre seno de 26.57 grados. ¿Listo? Bien. El seno de 26.57 grados, pues obviamente lo determinamos en la calculadora y aproximadamente vale 0.447. ¿Listo? Entonces hacemos la división. 8 dividido entre 0.447 y eso nos da un valor aproximado de 17.89 centímetros. ¿Listo? Bueno, o sea que el valor de la hipotenusa de ese triángulo que está ahí es de 17.89 centímetros. Bien, ¿qué nos hace falta aún? Nos hace falta encontrar el valor del lado AC. Cuando encontremos el valor del lado AC, terminaríamos de resolver el triángulo. Bien, voy a borrar aquí nuevamente. Bien. Ok. Entonces, bueno, nuevamente, como ya encontramos el lado de la hipotenusa, que mide 17.89, que es este de acá, pues para encontrar el lado AC podemos hacer dos cosas. O utilizo las razones trigonométricas o utilizo el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Cualquiera de las dos cosas está bien y con cualquiera de los dos métodos les debe dar el mismo valor. Bueno, yo voy a utilizar las razones. ¿Listo? Voy a utilizar la razón tangente. ¿Listo? Entonces, la razón tangente con respecto a este ángulo de acá, me dice que tangente de 26.57 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente que mide AC. ¿Ok? Entonces, despejando el segmento AC, me quedaría 8 centímetros sobre tangente de 26.57 grados. ¿Listo? Nuevamente en la calculadora determinamos el valor de tangente de 26.57 grados. Simplemente en la calculadora presionamos la tecla tan y entre paréntesis escribimos 26.57 grados y eso nos da un valor aproximado de 0.5, ¿no? Entonces sería 8 centímetros sobre 0.5, bueno, y eso da un valor aproximado de 16. ¿Listo? Y de esa forma pues hemos terminado la resolución de este triángulo rectángulo para el caso 1. ¿Listo? En donde se conoce las medidas de un lado y de un ángulo. Bien. Bueno, dejemos esa parte ahí, no nos hace estorbo. Vamos para el otro caso.
Miremos este. Observen que en ese triángulo, es para el caso 2, donde se conocen las medidas de los lados. Observen que los dos ángulos agudos, ambos son desconocidos, ¿listo? Entonces no podemos empezar encontrando el lado de los ángulos, ¿no? Debemos empezar a encontrar, si aplicamos el teorema de Pitágoras, obviamente, ¿no? Si aplicamos el teorema de Pitágoras, debemos empezar encontrando el lado que hace falta, ¿listo? Pero si utilizamos, por ejemplo, las razones trigonométricas, pero aquí sí debemos utilizar las razones trigonométricas, pero las inversas, ¿listo? Utilizando la calculadora ya tendríamos que utilizar la tecla Shift. Bien, entonces vamos a empezar encontrando el lado desconocido, que en este caso es el lado XY. Luego que determinemos ese lado desconocido, procedemos a encontrar los dos ángulos que hacen falta. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, por el teorema de Pitágoras, no voy a utilizar las unidades, ya sabemos que está en centímetros. Entonces, 16 al cuadrado sería igual a 6 al cuadrado más el segmento XY al cuadrado. ¿Listo? Eso por el teorema de Pitágoras. Bien, yo necesito despejar de ahí XY, entonces me quedaría XY al cuadrado. El valor de 16 por 16 es 256. Y a eso tendría que restarle 6 por 6, que es 36. ¿Listo? Entonces me quedaría XY al cuadrado. 256 menos 36 serían 240. ¿Listo? Y pues les traemos raíz cuadrada de ese valor. Nos quedaría, aunque 240 es un número que se puede descomponer para dejarlo de forma exacta, pero bueno, lo vamos a dejar en forma decimal. Entonces, raíz cuadrada de 240 es aproximadamente 15.491 centímetros. ¿Listo? Entonces, para este caso, está encontrado el lado que hacía falta. ¿Listo? Entonces, el lado que hacía falta es de 15.491 centímetros. ¿Listo? ¿Cómo pasamos del segmento XY a la 2 igual a 240 a XY igual a 15.491? Pues aplicándole la raíz cuadrada. ¿Listo? Bien. Vamos a borrar esta parte aquí para seguir con la otra. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a empezar encontrando ahora un ángulo. Y para ello sí voy a utilizar las razones trigonométricas inversas. Con un ángulo que encuentre ya aplico la expresión de los ángulos interiores de todo triángulo y ya pude encontrar el otro. Entonces voy a trabajar con respecto a este ángulo beta. ¿Listo? Y voy a trabajar con la razón seno. Entonces me quedaría así. Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea que me quedaría 6 sobre 16. Que simplificado lo puedo mirar como 3 octavos. ¿Listo? Entonces lo que yo necesito es encontrar qué ángulo se esconde bajo la función seno que me dé 3 octavos. Entonces lo que hago es el procedimiento inverso. ¿Listo? Entonces lo que les decía anteriormente, ¿no? Aquí está el beta, acá está 3 octavos y mediante la función seno. Entonces lo que hago ahora es devolverme de aquí para acá, no quiero buscar ese ángulo escondido. ¿Listo? Bueno, entonces en la calculadora pues es aplicar la
función inversa. Entonces hago lo siguiente. Beta va a ser igual a arcoseno de 3/8. ¿Qué hago en la calculadora? En la calculadora presiono primero el Shift y luego presiono la tecla que dice sin. ¿Listo? Y luego entre paréntesis escribo 3 dividido entre 8. ¿Listo? Y ahí ya me va a botar el valor del ángulo, que me quedaría B igual a 22.02 grados. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí ya hemos encontrado el valor de un lado y el valor de un ángulo. ¿Qué nos resta? Ya este lado de acá ya está encontrado. ¿Listo? Ese lado está encontrado, que fue de 15.491 centímetros. Ya está encontrado este ángulo, solamente nos falta encontrar este ángulo de aquí, el ángulo θ. Bueno, entonces para eso hacemos lo siguiente. Borremos aquí y vamos a hacer esta parte. Entonces, como beta vale 22.02 grados, le aumentamos 90 grados y le aumentamos el valor de θ, y eso debe ser igual a 180, eso debe ser igual a 180 grados, ¿listo? Entonces, más θ igual a 180 grados. Listo, ya todos sabemos resolver esa ecuación, ¿no? Para no ponernos a dar vueltas. Entonces, simplemente a θ le quitamos, perdón, a 180 le quitamos la suma entre 90 y 22.02 grados. ¿Listo? Y haciendo el procedimiento, eso nos quedaría 67.98 grados. ¿Ok? Listo, entonces hemos encontrado, en este caso, hemos encontrado el valor del lado desconocido y el valor de los dos ángulos y terminaríamos para este triángulo. ¿Ok? Bueno, vamos para el B del caso 2. Aquí está, es similar al anterior, ¿listo? Nuevamente hay dos lados conocidos y se desconoce un lado y los dos ángulos. Entonces, bueno, el anterior, el caso del caso 2, el A del caso 2, empezamos utilizando el teorema de Pitágoras, ¿listo? En este no vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, sino que para encontrar el lado desconocido vamos a utilizar una razón trigonométrica, ¿listo? Una razón trigonométrica para poder encontrar los valores. Entonces, empiezo con lo siguiente. Voy a encontrar primero el valor de beta. ¿Listo? Ese valor de beta es el que vamos a encontrar primero. Entonces, voy a establecer lo siguiente aquí. Voy a escribir tangente de beta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces me quedaría 5 cuartos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Encontrar cuál es el ángulo que se esconde bajo la función tangente, que es igual a 5 cuartos. Entonces, nuevamente, aquí beta igual a arco tangente de 5 cuartos. Voy a la calculadora y inicialmente presiono la tecla Shift, luego presiono la tecla que dice tan y entre paréntesis escribo 5 dividido entre 4. Cierro paréntesis y me queda el ángulo de 51.34 grados. ¿Listo?
Entonces beta sería igual a 51.34 grados. ¿Listo? Entonces ya tenemos un ángulo de ahí y para encontrar el otro ángulo que hace falta, que es el ángulo alfa, pues ya es sencillo, simplemente sumo 90 grados más 51.34 y se lo resto a 180, perdón, y ese sería el valor de alfa. Bueno, entonces voy a colocar por acá ese beta para no olvidarme, beta igual a 51.34 grados. ¿Listo? Bien, entonces voy a borrar esta parte de acá para poder seguir rayando aquí. Entonces, para que me quede todo despejado. ¿Listo? Entonces, para encontrar el ángulo alfa, entonces procedemos a alfa más 51.34 grados más los 90 grados que ya están ahí del ángulo recto, y eso va a ser igual a 180 grados. Nuevamente resolviendo esa ecuación, no hay misterio para resolver esa ecuación, eso nos quedaría 38.66 grados. ¿Listo? Hemos encontrado el valor de los dos ángulos, tanto de beta como de alfa. ¿Listo? Entonces ahora solamente nos resta encontrar el lado EF. Lo podemos hacer de dos formas. Podemos utilizar las razones trigonométricas o utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer con cualquier método. Igual les debe dar lo mismo. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos por aquí. Vamos a escribir el segmento EF, que es la hipotenusa. Va a ser igual, no utilizar las unidades. Sería 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso sería 25 más 16, ¿ok? Y 25 más 16 sería 35, 41, ¿listo? Sería igual a 41. Entonces, extrayéndole raíz cuadrada me quedaría EF igual a raíz cuadrada de 41, y fuera de la raíz escribo los centímetros. ¿Listo? Y terminamos este caso. Ahí tenemos el valor del lado que se desconocía y el valor de los dos ángulos también. ¿Listo? Y bueno, eso es todo. Ahí les dejo para que observen los ejercicios eh, y los puedan pues de alguna forma repasar para que se pueda despejar las dudas que se tengan ahí. Eso es todo, muchachos, y un abrazo para todos.